Listo. Empezamos para no quitarte más tiempo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este programa. Esta vez traje un invitado especial. Bueno, ya conmigo ya hizo la entrevista. Hablamos sobre la política y su crisis. En ese tiempo, en los audios de María del Carmen, Castillo. Ahora ya no, ya pasó. Ahora hablamos su trayectoria. Bienvenido, Paulo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar presente otra vez. Otra vez. Bueno, esta vez no vamos a hablar sobre crisis, ya pasó ya Castillo, ya va a caer algún día, con fe nomás. Ya. Vamos a hablar sobre tu trayectoria. Cuéntame de ti. Ujú. Bueno, yo soy periodista, tengo, perdón, tengo 24 años de edad, periodista por la UPC, ya ejerzo desde el año 2019, ¿no? Incluso antes de acabar la universidad, más que todo especializado en temas políticos, jurídicos, constitucionales, ¿no? Que son mi campo más y legislativo últimamente. Y cuéntame un poco más sobre tu inicio, tu carrera. Bueno, yo me enfoco más que todo en el tema político, que es mi campo, que es el campo donde mejor me desenvuelvo y donde mejor trabajo, por así decirlo. Entonces, en el 2019 yo inicio con diversos, perdón, diversos temas de índole política, social, atribuido a que justamente el 2019 fue un año muy convulsionado. No recordemos que fue un año donde Pedro Pablo Kuczynski va a prisión, se produce el suicidio de Alan García, se produce la reforma de Vizcarra, los CNM audios, se produce el cierre del Congreso. Entonces fue un año políticamente movido que requería más que todo atención. Y es por tal motivo que yo decido especializarme en este campo de interés político, ¿no? Porque es un campo donde se tiene mayor enfoque, donde se puede conocer más lo que hacen los políticos en el país. Y es por tal motivo que yo decido ingresar. Allá te iba a decir el por qué, pero ya me has respondido. Claro, sí. ¿En qué medio de comunicación iniciaste? ¿Y cuánto Yo, tiempo? yo inicio en el 2020 en pandemia en el caso de investigación al expresidente Martín Vizcarra para Diario El Comercio. Trabajé en colaboración con el grupo de la unidad de investigación en estos temas de los casos Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, ¿no? Dos super casos enormes de región que justamente habían conllevado a un tema de, por así decirlo, de perspicacia, de duda, ¿no? Y que justamente se quería ahondar. Se sabía por entonces que antes de asumir la presidencia, el señor Vizcarra tenía sus casos. Mira, justamente hace poco de más o menos de una hora, el fiscal Germán Juárez Atoche acaba de concluir la investigación por el caso, por estos casos. Entonces resulta bastante interesante, ¿no? Y justamente estos casos que yo trabajé. Lomas de Hilo y lo que es, no me acuerdo el otro, son Lomas de Hilo y Pasto Grande. Dos casos de corrupción, perdón, hasta ahora es un caso aparte que yo trabajo, solo por mi parte, el Hospital Regional de Moquegua, que es un caso que yo trabajo y es donde yo logro, ¿no? A través de documentos, entrevistados como Jesús Paredes, de Frente de Corrupción de Moquegua, Pamela Blas, que es la dueña de Radio Soy, que fue candidata en los últimos procesos electorales regionales, para sacar perspicacias, ¿no? Y eso es un apoyo en este caso que fue una bomba, ¿no? Que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino concluye con la decisión de acá del Parlamento de la República de conllevar a la vacancia presidencial del señor Vizcarra, ¿no? De su cargo, ¿no? Lo que sucumbió al país en una crisis política que nadie lo hubiera pensado, pero que, bueno, a la hora y a la fecha sabemos que de verdad se cometieron estos casos de corrupción en Moquegua. Claro, y qué loco, porque, porque tú eres familia de Vizcarra, ¿no? Así es, Martín Vizcarra viene a ser un tío mío porque su mamá viene a ser, su mamá, la señora, la profesora Doris Cornejo, viene a ser prima de mi abuela por la región Moquegua, son moqueguanos.
Y es por ese motivo que yo, bueno, es familiar mío, ¿no? Por así decirlo. Tú mismo investigas a tu familiar. Qué chévere. Ujú. ¿Cómo te fue la experiencia en el comercio? Creo que también ahora estás hasta ahora sigues en Expreso o... Sí, estuve en Express, a ver, la experiencia del comercio fue en pandemia. Pues, lamentablemente por tiempo de pandemia yo no tuve la oportunidad de ir a trabajar en lugar, en la zona, porque recuerda que estamos en la inmovilización social, la distancia y todo ese tema, ¿no? Pero el trabajo de investigación es un trabajo, tiene que diferenciarse, ¿no? Primeramente lo que es la investigación política a lo que vamos a una investigación de índole policial o de índole social. La investigación política más que todo es una lectura de documentos, fuentes de evidencia, de contraloría, de diversas instituciones que te ayuden a determinar ciertos puntos, ¿no? En cambio, la investigación policial y eso te requiere caminar, te requiere de calle. Así que la investigación política es así. Fue un tema más de lectura desde casa, con los documentos fiscales, con las fuentes con las que puedes hablar por teléfono y te comentaban todo lo que pasaba. Un sondeo, por así decirlo, ¿no? A través del terreno de ejecución, ¿no? Suceden estas cosas. Y eso fue más que todo home office, ¿no? Con la época que apoyé en Diario El Comercio, y hasta el año pasado, ¿no? A inicios de este año, cuando ya decido cambiar, porque todo periodista tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Tenemos que elaborar en todos los campos, porque tenemos que conocer todos los campos. Y es por eso que decido mover un poco mi carrera hacia otro lado que es más de calle, ¿no? O sea, el político. ¿Dónde estamos ahora en el Congreso de la República? Entonces, justamente saber cómo trabajar o cómo mirar esto, la política, desde donde nace la política, ¿no? Bien dice que el Congreso es el epicentro de la política, entonces estamos justamente en el epicentro de la política peruana. Y es por eso, ¿no? O sea, yo estoy en Expresos como redacción y fotografía, que es maravilloso, donde aprendo demasiado y donde me ayuda a crecer cada día más, ¿no? Pero también es Ahora, una sí, carrera que consume. ahora también lo que sé y veo es que estás en ILAT Media. ¿Qué es ILAT Media? Coméntanos. Estuve en Irak Media, no estoy. ¿Estuviste? ¿Y Sí, qué estuve en la pasó? etapa, ¿Cuánto estuve tiempo en la etapa. duraste? En ILAC yo no estoy porque justamente el tiempo aquí me consume demasiado en el Congreso, pero sí sigo colaborando en temas de último minuto, en temas de, como apoyando, ¿no? Estuve en la etapa inicial, en la etapa de su crecimiento, que fue clave verlo nacer, pero ya me decido alejar por tema de tiempo, ¿no? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, para hacer bien la chamba en uno y el otro, es necesario estar periodísticamente hablando. Y por eso es que ILAC es el Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo. Me acuerdo su nombre. Es un gran medio, está en crecimiento, sigue en crecimiento constante a través de la formación en temas políticos que ahora son claves, ¿no? Para los jóvenes, para que aprendan sobre la política que se vive en nuestro país. Hay grandes profesionales adentro de ILAC, está el propio Diego Acuña, está Lucas Gersi, está tu docente que ha sido el profesor de Mauricio Alvarado, una gran, Saludos. excelente, Sí, Mauricio. un profesional de Cabo a Rabo, está el editor que es Brian Culcos, Camila Craig, o sea, son personas profesionales. Yo lo sé eso porque detrás de él hay un gran equipo y es un equipo que va a llegar bien lejos, ¿no? Bien, bien lejos. O sea, que va viendo cómo se va desarrollando la política, ¿no? Y lo que hace la es informarte y educarte. Eso es lo clave. ¿Y cuál fue tu puesto? Yo a mi puesto era más que todo temas de redacción, último minuto, los últimos minutos. Eso me encargaba yo más que todo en ILAC Media. Qué chévere. ¿Qué mensaje darías a los que quieren especificar al periodismo político? El periodismo político en sí es complicado. No podemos verlo, más que todo dada la coyuntura en la que vive nuestro país, ¿no? Perdón, perdón, voy a poner a ver, porque si no, ya. Más que todo dada la coyuntura en la que vivimos actualmente los peruanos. Perdón, perdón, perdón. Te va a apagar mi cámara. Más que todo la coyuntura por la que vivimos los peruanos es que no se puede.
Eh, el periodismo es importante, muy importante, ahora sí. El periodismo está en todos lados, aunque no parezca. El periodismo viene a ser ¿cómo te puedo explicar? Vivimos en una etapa de polarización política enorme, donde el gobierno, el gobierno, no mira nomás la primera ministra cómo llama a los medios de comunicación, sicarios de la información, o cómo se refiere el primer Aníbal Torres, cómo se refiere el presidente Castillo sobre los medios de comunicación. ¿No? Entonces el periodista está en constante riesgo. Y en esta etapa de polarización social que vivimos enorme, nuestro trabajo está al medio de un bando y de otro bando, siempre tratando de informar con la verdad a la población. Siempre con la verdad. Es un elemento clave, la veracidad, ¿no? Y la objetividad a la hora de informar sobre los temas que queremos hablar. El Perú es un país complejo para ser periodista, ¿no? Lamentablemente, en el último informe lo hemos visto algo muy atópico, muy atípico, algo a lo que no nos esperábamos, ¿no? Decir que la prensa está parcializada a tal punto, pero es un error. Los periodistas a diario sufrimos agresiones, persecuciones, insultos, cosa que no se veía, ¿no? Ni en el gobierno más crudo, que era el gobierno bueno, gobierno Velasco, sí, bueno, en gobiernos que se puede decir que era de corte autoritario. En este gobierno se mira bastante, y eso es algo preocupante, ¿no? Cómo los medios se ven cohibidos, periodistas que son secuestrados, periodistas que son callados, periodistas que son insultados, golpeados, humillados. Entonces, es algo que requiere bastante trabajo. Si tú quieres ser periodista, lo que tienes que hacer es saber sacrificar cosas para dedicarte a tu carrera. El periodismo no es una carrera que tenga un horario en primera instancia. No es que yo trabajo desde las 8 hasta las 5 y me voy. No, esta carrera es 24/7. O sea, uno nunca sabe lo que puede pasar acá, en el país. O sea, más que todo, ahora en el campo político no sabemos lo que puede pasar. Ayer en la noche congresistas entraban para pernoctar aquí en el Congreso, dada la amenaza de un golpe de Estado por parte de Roberto Servita Santauro. O un domingo por la noche, imagínate. Un domingo por la noche que ha habido medios que han tenido que intervenir, medios que han tenido que llegar a cubrir lo que pasaba aquí en el Parlamento de la República. Entonces es por eso que es una carrera que es de constante trabajo, de constante movimiento, de constante acción, de constante verificación o constante tracción, como te puede indicar. Pero eso en realidad es el periodismo, es complejo, muy complejo. Pero Claro, requiere, es una carrera apasionada, ¿no? Que poco a poco te atrapa y te va ayudando a desenvolverte, y a hacer más, a crecer, a chambear y ser un profesional, ¿no? Eso, porque el prestigio lo gana el periodista mediante sus acciones, recordemos. ¿y qué recomendaciones das a los jóvenes, a los estudiantes, a los egresados? A los, perdón, yo recomiendo en sí a los más jóvenes que tengan, que se vayan formando, ¿no? Que nada cuesta venir o salir a hacer periodismo callejero por su propia cuenta. Eso no es complicado, ¿no? Que ellos vayan, porque uno lo que aprende en las aulas no lo ve posteriormente aquí en el Congreso o no lo ve en las calles. O sea, nosotros vemos teorías en las aulas, pero eso no se complementa con la práctica y tú la práctica la aprendes mediante salida, mediante conociendo el terreno. Hay, por ejemplo, la semana pasada y me escribieron bastantes chicos de UPC, grupos de UPC, diciéndome, no, por favor, queremos acceso al Congreso. Yo no tengo esa capacidad de hacer ingresar al Congreso. Pero algunos chicos que se venían a parar acá afuera, perdón, que se venían a parar acá afuera, miraban, había que estar porque querían hacer un reportaje de corte periodística, pero no conocían a los congresistas. Entonces, tú quieres hacer algo, te dijo, se las cagas, ¿no? O sea, se te pasan cinco, tú conoces a los más conocidos que son, no sé, Cabero y Tudela, pero sí más congresistas que pasan y no los conocen, entonces como es una nota. Por ejemplo, el caso de los congresistas de Perú Libre que nadie los conoce. Son muy poco conocidos, ¿no? Solo conocen unos 5 de los 14 que son. Entonces, que se enfoque por ese punto. Que se enfoque bastante. Saber hacer carrera desde la calle, saber formarse desde la calle, saber hacer las cosas
distinto a lo que yo crea, no hacer las cosas porque me ordenan, sino hacerlo de verdad por apasionamiento, ¿no? Hay quizás chicos que no les interesa la política, y está bien, la política es muy estresante, es interesante el periodismo político, pero hay chicos que quizás les gusta el deportivo, y es donde más brillan. Hay chicos que les gusta quizás los espectáculos, o el periodismo cultural, que ahora está bastante de moda. Entonces, por ahí se enfoca, ¿no? Por lo que a mí me apasiona es mi tipo de periodismo. Eso es lo clave, eso es lo clave, lo importante para hacer un periodismo de nivel destacado. Un periodismo que te ayude a desarrollarte y que seas bueno haciendo tu chamba, ¿no? Porque de nada sirve que a mí me guste hacer algo o me guste hacer una cosa y, perdón, está la gente. De nada sirve que me guste hacer algo sin necesidad de, de no, de no gustarme, ¿no? En ese caso. Ya. Muchas gracias, Pablo, por la entrevista. Estaba muy bueno. Ujú. Gracias, Gracias. gracias. Así nos vamos. Está. Gracias.